Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Charla Fiscal entre Amigos. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y precisamente el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy pues estamos de manteles largos. Tenemos la gran oportunidad de entrevistar no solamente a un personaje muy importante, a un estudioso del derecho fiscal, pero antes de todo ello, a un buen amigo que es el maestro Carlos Romero Aranda, ex procurador fiscal de la Federación, a quien le tenemos mucha admiración y mucho respeto, más que nada por todos los elementos de conocimiento que nos va a aportar el día de hoy y por la importancia que ha tenido su función en nuestro país en la época en que fue procurador fiscal de la Federación, haciendo una breve semblanza y por supuesto dándole la bienvenida y además de quien presumo su amistad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues el maestro Carlos Romero Aranda es egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario México, es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Fiscal por la misma Casa de Estudios, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. También se ha desempeñado como abogado postulante en materia de litigio fiscal y administrativo. Desde 1995, en 1999 se incorpora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra leyes en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y bueno, de 2018 a 2021, si no me equivoco, fue procurador fiscal y hoy por hoy es litigante en materia fiscal. Pues es un honor tenerte, si me permites. Muchas gracias. El comentario. Y bueno, pues creo que hay mucha tela donde cortar, hay mucha información y hay que aprovechar este tipo de oportunidades en donde no a diario tenemos la posibilidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? La posibilidad de entrevistar pues a figuras tan trascendentales en nuestro país con un conocimiento y un bagaje en la materia fiscal, penal, administrativa. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar, maestro. Y bueno, pues hay muchos puntos que nos gustaría señalar en este programa. Y de entrada, pues nos gustaría que nos dieras un panorama general de esta gran etapa que tuvo nuestro país, que no tiene parangón, que no tiene comparación. Yo algún día señalaba en una clase que ha sido de las reformas más importantes de los 20 años, pero no, ha sido de las reformas más importantes en el país, la famosa reforma penal fiscal que englobó, que implicó la reforma de 5 leyes nada más y que de alguna forma pues también con algunas reformas de la Constitución, además de la creación que indirectamente tiene que ver de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Todo un tema verdaderamente complejo, de puntos finos, que dicho sea de paso, en noviembre, me parece, del año pasado, pues la Corte finalmente resolvió esa acción de inconstitucionalidad sobre esa serie de reformas. Yo creo que hay mucho de qué hablar, pero antes que nada, muchas gracias, bienvenido, y este es tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias. Pues no sé si nos pudieras dar un panorama general de la necesidad que hubo en su momento de llevar a cabo esta reforma trascendental que hemos comentado, conocida como reforma penal fiscal, y que bueno, por supuesto que hay precedentes. Entendemos que no solamente en México, sino a nivel global, no solamente el fútbol era una práctica común, sino la famosa emisión de facturas o simular actos que no existían en las mismas facturas. Y bueno, tú eres un experto en este tema, nos gustaría que dieras pues una explicación al auditorio, a nuestro auditorio que nos hace favor de ver en este canal pues estos antecedentes generales. Sí, pues muchas gracias. Mira, yo te platico un poquito, y esto ya es historia ya. Durante la campaña y una vez que ya concluyó la campaña ya como presidente electo, el presidente López Obrador nos pidió hacer un diagnóstico de cómo estaba el tema de la recaudación y cómo estaba el tema de la defraudación fiscal en nuestro país. Yo me allegué de diversos documentos, estuve varias ocasiones discutiendo con el equipo de Hacienda, discutiendo con el doctor Ursúa, discutiendo con la gente que estábamos en el equipo de transición.
y llegamos a la conclusión de que el tema de defraudación fiscal vía factureras implicaba simplemente 2 puntos del PIB. Nosotros calculábamos que eran cerca de 500,000 millones de pesos lo que se desviaba por ese tipo de operaciones. Entonces, en una de las pláticas, el presidente nos dijo, oigan, a mí me queda claro que uno de los puntos con los cuales la mafia del poder, como le llamaba él, se ha financiado y ha podido enriquecerse a costa del poder, ha sido con el tema de la defraudación y la parte fiscal. Y él platicaba de que en el 2006, el punto primordial por lo cual no quisieron y no lo dejaron llegar en su momento, fue porque él empezó a decir que se iba a acabar la defraudación y que él iba a quitar el régimen de consolidación fiscal. Y eso le pegaba a todos los grandes grupos del país. Y ese fue el tema por el cual dijeron, él no puede llegar. Entonces, ya que él era presidente electo, dijo, bueno, pues yo sí quiero impulsar a que la defraudación se persiga y que cualquiera que cometa un delito fiscal, él le llamaba un delito grave, que tenga prisión preventiva. Entonces, quiero que trabajen en ese aspecto. Y paralelamente, yo le sugerí que analizáramos también el tema de los factureros, porque, como mencionaste tú, para mí el tema de los factureros es el deporte nacional. Por todos lados te vendían facturas. Buscabas venta de facturas y se anunciaban en los periódicos, se anunciaban en Facebook, se anunciaban en todos lados. Entonces era un tema que era desgarrador, el ver por un lado que no tenías presupuesto y ver por el otro lado cómo lo sangraban. Y llámese privados, llámese públicos. ¿Por qué? Porque pues nos encontramos con muchos aspectos, pero ese es un tema que voy a tocar más adelante. El tema era el encontrar la fórmula. Y por eso se planteó la reforma penal fiscal en 2 aspectos. Uno, cómo hacer los delitos fiscales calificados y arriba de 8.1 millones de pesos en monto defraudado que tuvieran prisión preventiva oficiosa. Y por el otro lado, cómo poder llegar a la cabeza de los grupos criminales de venta de facturas. Y por eso fueron las 2. Con los 2 podíamos tener primero prisión preventiva oficiosa para los defraudadores fiscales y por el otro lado íbamos a tener prisión preventiva oficiosa entre muchas vertientes para poder llegar a la cabeza de los grupos criminales. Voy a explicar en unos minutos cómo era ese esquema y que en su caso la Corte, para mí, indebidamente, lo declaró inconstitucional. El presidente recibe nuestra propuesta y la hace propia, y como todavía era presidente electo, no tenía facultad legislativa, le solicita a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la fracción parlamentaria de Morena que hagan suya también esa propuesta y la presenten. Y se presenta en la Cámara de Senadores. Entonces, ese fue uno de los temas con lo cual fue toda la génesis de esta reforma. Paralelamente hubo varias reformas que fueron importantes para llegar a esto. El segundo fue el acabar con la condonación. Porque al final de cuentas las planeaciones fiscales iban encaminadas a que el primer año de gobierno del presidente entrante había decretos de condonaciones. Y con esas condonaciones hubo condonaciones que llevan a 400,000 millones de pesos. Y realmente todo mundo mandaba las cargas fiscales a ese año, con planeaciones bien elaboradas, y obtenían las condonaciones. Entonces se decidió cerrar esa puerta, porque eran no condonaciones al público en general, eran condonaciones que tenían nombre y apellido. Okay. Iba hacia diversos grupos poderosos, y que al final de cuentas, el que se llevaba el 70% del beneficio era a lo mejor un contribuyente. Claro. Bueno, yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que hay varios puntos ahí interesantes. Me queda claro que el verlo desde una perspectiva, desde una óptica lejana, fue toda una labor
prácticamente de cero, me imagino, de investigar, de llevar a cabo toda una estructura, un análisis verdaderamente profundo, porque esto tiene matices constitucionales, en materia fiscal, en materia penal, en materia procesal, vinculado, por supuesto, al tema del 69B, que a su vez se vincula a la acción 5 del BEPS, ¿no? Y todo esto, bueno, me imagino y entiendo que tiene que ir de la mano en ese aspecto administrativo, fiscal y penal. Pero también hay que señalar y hay que poner ese dedo en la llaga, como siempre decimos, que incluso en la misma exposición de motivos refieren los nuevos legisladores que alrededor del 70% de ese tipo de prácticas o malas prácticas, diciéndolo muy elegante, pues también venía de gente que pertenecía al Estado, ¿no? De personas deshonestas que se aprovechaban del cargo y que también tuvieron que ver en ese tipo de situaciones. Y por otro lado, bueno, pues todo este enjambre de situaciones no solamente se dieron de México, sino a nivel internacional. Cada país que pertenece a la OCDE o incluso jurisdicciones que pertenecen a la OCDE lo han adecuado o lo han considerado a su manera. Considero que México ha sido de los países que de una forma más radical lo ha adecuado. Y por dar una referencia, si no me equivoco, es en Costa Rica, en donde aquellas personas que detecta el Estado que están incurriendo en este tipo de prácticas, pues les ponen una multita y se acabó el asunto, ¿no? Cada país lo va adecuando. La OCDE al final del día no obliga como tal a México, sino le da los elementos para que lo regule. Una de esas características, si no me equivoco y tú me corregirás si no es así, es la publicidad, el exhibir al contribuyente que está llevando ese tipo de malas prácticas, aun cuando pues se establecieron condiciones también radicales, hay que decirlo, como el hecho de que si el contribuyente está ilocalizable, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Para iniciar el procedimiento del 69, además de los efectos que esto trae como consecuencia, por ejemplo, la no procedencia de la devolución de saldos a favor, la posibilidad incluso de iniciar una carpeta por la fracción 5 de quinta del 110 y demás. Esto implica una radicalización para efecto pues, de que el contribuyente advierta esos riesgos y no caiga en esos cantos de las sirenas que yo le llamo, ¿no? Mira, sí te puedo decir que la política criminal fiscal, el que tiene la batuta para llevarla a cabo es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y la política criminal fiscal de cada país se va regulando de acuerdo a la necesidad que tenga cada país de acuerdo a su situación. Claro. Si nosotros teníamos una defraudación fiscal de 500 mil millones de pesos por estos rubros, pues necesitabas una bomba del mismo tamaño. Claro. Y por eso es por la que se llevó de esa manera. Hubo varios elementos que llevaron a tener un resultado muy exitoso con esta reforma. Mencionaba yo la condonación. Mencionaba el poder llegar, antes se premiaba al incumplido. Y ahorita lo que se está haciendo es premiar, digamos, de cierta manera, al cumplido. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó también participar y redactar en su mayoría el decreto de estímulos fiscales de la frontera norte y de la frontera sur. Y ahí precisamente el primer requisito que poníamos para poder entrar era estar al corriente en tus obligaciones fiscales. ¿Estás al corriente? Bienvenido. Tienes el estímulo del 50% del IVA y el estímulo de las de poder pagar el impuesto de la renta al 20%. Entonces era algo que si estabas al corriente de tus obligaciones fiscales, adelante. La entrada en vigor de la reforma penal fiscal generó también una sensación de riesgo, claro, e hizo que subiera la recaudación. Si a eso le sumamos el que incluso antes de la entrada en vigor de la reforma hubo un caso muy sonado de una cerera que firmó un acuerdo reparatorio y pagó 2,000 millones de pesos, sí, claro, antes de que entrara en vigor la reforma, porque tenían temas de compra de facturas. Entonces fue algo muy, muy interesante. Después tuvimos algo que fue gravísimo en todo el mundo, pero que lo vivimos en México en una manera muy, muy delicada, que fue la pandemia. claro. Financieramente se volvió al inicio de la pandemia un caos. ¿Por qué? Teníamos el petróleo a 0 pesos, teníamos el dólar a 25 pesos por dólar,
no había actividad económica. La gente estaba cerrada, no había manera de poder generar riqueza. Y te hago dos símiles anteriores a periodos que tuvieron situaciones semejantes. Si nos vamos a 1995, hubo la crisis fuertísima del 95, donde nos costó 900 mil millones de pesos por la crisis del sistema financiero, Inmobiliario, ¿no? Y bancario. Se tuvo que subir el IVA del 10 al 15% y nos endeudamos cerca de 350 mil millones de pesos. Simplemente de Estados Unidos nos hicieron un préstamo de 50 mil millones de dólares, nada más de los Estados Unidos. Entonces, hubo una caída recaudatoria de cerca de 400 mil millones de pesos. Entonces, se necesitó entrar en crisis, no entrar en crisis, entrar en medidas muy drásticas que tomó el gobierno, se subieron los impuestos, se endeudó al país, se apretó el cinturón el gobierno en algunos rubros, y así fue como se atacó. En el 2009, con la crisis inmobiliaria, el IVA se puso del 15 al 16%, se estableció el YETU, la caída recaudatoria fueron de 350 mil millones de pesos y cerca de 10 puntos del PIB subió la deuda, porque tuvieron que ir salir a pedir prestado. En el 2020, el dólar a 25, el petróleo a 0, y fue algo muy circunstancial. No hubo caída recaudatoria, sino simplemente de 2019 a 2020 recaudamos cerca de 200 mil millones de pesos adicionales a lo que habíamos recaudado en 2019. Y todo eso gracias a la reforma penal fiscal. La cantidad que se pagó de recargos y multas fue enorme. De gente que empezó a tener una percepción de riesgo muy fuerte, empezamos a tener casos muy, muy sonados y empezamos a operar con la percepción de riesgo, obviamente a su máximo nivel, pero también con casos muy sonados. Y aquí fue otra de las medidas muy interesantes que tomó el presidente López Obrador. Nos dio la instrucción de identificar los casos de grandes contribuyentes donde podíamos tener una gran recaudación. Y se encontró el caso de una cadena de supermercados donde había cerca de 9 mil millones de pesos de omisiones. Presentamos una denuncia penal donde empezamos a manejar diversas figuras. Nos fuimos contra el que tenía la firma electrónica. Nos fuimos contra el Consejo de Administración. Nos fuimos contra la persona moral. ¿Por qué? Porque pues si al final de cuentas puedes ir ya está legislado sobre la responsabilidad penal de las personas morales. Y por último, nos fuimos contra unos abogados que tuvimos acceso a una opinión que dieron donde recomendaban hacer esta operación defraudatoria. Ok. Entonces, ahora ya asesores fiscales, ¿no? Asesores en el 197. Sí, en 197, pero en este caso fue el 95, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, quienes tienen responsabilidad con los delitos fiscales. Y en este caso son los asesores legales y contables. Entonces, nos fuimos por ahí. Aquí hubo una anécdota que el presidente incluso lo platicó en la mañanera, de que llega la gente del SAT y le dice, oye, pues tienes que pagar 9 mil millones de pesos. ¿Cómo crees que vamos a pagar eso? Te damos 500 millones o nos vemos en el año 3000 porque nos vamos a ir a litigar. Llegó a oídos del presidente y dijo, no, hombre, esto ya no es así y no lo vamos a ver de esta manera, porque lo vamos a hacer penal. Al final de cuentas llega a distintas maneras de ver las cosas.
Antes, ¿cómo se iba a molestar ese tipo de empresas? Yo tuve conocimiento de que en sexenios anteriores, bueno, los funcionarios de Hacienda iban a ver a las grandes empresas para decirles, oiga, no queremos molestarlos, pero nos deben eso. No, y ahorita era el presidente diciendo, o pagas o vas a tener responsabilidades muy fuertes dentro de la empresa. Claro. Mis abogados me dicen que estamos bien. Pues yo te lo digo que estás muy mal y son temas penales. Al final de cuentas, firmaron un acuerdo recaudatorio y pagaron 9,000 millones de pesos. Pues sabía su pecado, ¿no? Sí, pero fue una bomba lo que se mandó. Claro. Antes nunca se había pensado en presentar denuncias penales contra grandes contribuyentes. Se presentó también contra una empresa de tecnología, también importante. Y tuvimos 3 o 4 acuerdos reparatorios, que eso hizo que se fuera. En la materia penal fiscal, si vemos en el ejemplo, o en números, el SAT lleva a cabo cerca de 15,000 revisiones al año. 15, 20,000 revisiones, teniendo 35,000 empleados. En todo el SAT, pero vamos, teniendo 35,000 empleados. La Procuraduría Fiscal tiene cerca de 600 empleados, pero el área de investigaciones tenía cerca de 80. Era el grupo, yo le decía, de los 300, como aquella película. Entonces, con 80 teníamos que hacer maravillas, y era lo que hacíamos. Tú no puedes presentar querellas en 15,000 auditorías, pero sí puedes presentar que sean ejemplificativas. Y con esas ejemplificativas que hicimos, fue una manera de que se hiciera un tsunami. Y la gente empezó a pagar. Claro. Y empezó a regularizarse. Y eso permitió que el dinero no faltara en pandemia. Eso permitió que se reconvirtieran los hospitales, que tuviéramos ventiladores y que no pudiera faltar nada de la operación del gobierno. Entonces, eso fue, en mi opinión, la prueba del ácido para la reforma penal fiscal. Y la pasó. Ok, bueno, yo creo que de todo lo que acabas de comentar, como platicabas de un principio, hay mucha tela de donde cortar, mucha información. Y bueno, en ese proceso, ese radicalismo que comentaba yo hace ratito, pues también tiene que ver con esta famosa teoría alemana del derecho penal del enemigo, ¿no? Y esto creo que es todo un tema, ¿no? Un temazo, no sé qué opinión te merece. Me queda claro que tuviste que ver mucho en ese estudio y el tratar de adecuarlo en dos culturas distintas que, si no me equivoco, en Alemania ha tenido un éxito inusitado, pero en México es otra cultura, ¿no? Además, dicho sea de paso, que a partir de 2014 en adelante, el Estado mexicano le apostó, por decirlo de alguna forma, desde la perspectiva fiscal, a incrementar las facultades de gestión de la autoridad, que a final de cuentas ha sido lo que más éxito ha tenido, verbigracia del 69B. Pero también recordaríamos que alrededor de 2007, 2008, si no me equivoco, pues se inventó por parte de don Aristóteles Núñez esta famosa carta invitación o cartas invitación, que posteriormente incluso la misma Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues declararon que ni siquiera es un acto administrativo ni es impugnable. Pero esta famosa carta de invitación ha ido evolucionando, por llamarlo de alguna manera, hasta convertirse en carta de cumplimiento de obligaciones, hasta llegar incluso a las famosas revisiones profundas, que ese ya es otro tema, pero que no deja de salirse de las facultades de gestión. En ese contexto sí me gustaría que nos ampliara, si no es mucha molestia, esta adecuación de este derecho penal del enemigo, cómo se incorpora al derecho mexicano. El derecho penal del enemigo es precisamente el que se utiliza en el régimen de delincuencia organizada, los enemigos del Estado. Para nosotros, el tema de los factureros eran unos enemigos del Estado, porque eran los que los sangraban enormemente. Y en el momento en que tú pones en riesgo la viabilidad del Estado por quedarte sin recursos, ¿qué hubiera pasado si en la pandemia no hubiera habido los recursos necesarios? ¿Hubiéramos tenido que salir a pedir dinero prestado? Bueno, de hecho ya hay 4 préstamos internacionales, ¿no? A estas alturas, ¿no? Pero no se ha subido arriba de los límites autorizados por el Congreso, y que al final de cuentas son los que cada año están y que no suben arriba de ese tema. Ahorita tenemos, si mal no recuerdo, el 49 puntos del PIB de deuda pública. No hemos subido de esa parte. Entonces, ha sido muy conservador la política fiscal que se ha llevado a cabo para el endeudamiento. No se han establecido impuestos nuevos. Se hubiera sido muy agresivo
el poder llevar a cabo otro tipo de medidas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido eso? Hubiera sido catastrófico. Si hubieran seguido sangrando estas empresas en plena pandemia. ¿Qué fue lo que nos llevó a eso? Tú mencionabas que el SAT tiene diversas facultades de gestión, facultades administrativas para poder identificar. El sistema del SAT es de primer mundo. El CFDI es el ADN del dinero. Los grandes casos pudimos identificar desde que salió el dinero hasta el último centavo a dónde fue a parar, por el CFDI. Sí es muy novedoso, pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Tú sabes cómo operan los factureros. Son empresas de papel, empresas que no tienen materialidad, empresas que se constituyen con 2 socios, por lo regular. Cuando tú los ves son personas que les dan 5,000, 10,000 pesos, oye, quiero que seas socio de esta empresa, y firman como socios. Te doy 1,000 pesos al mes, pero quiero que tú prestes tu casa para el domicilio fiscal, y llegas a casas que son domicilios fiscales en colonias totalmente de escasos recursos, donde en ningún momento tienen una viabilidad económica para poder determinar el monto de lo que pasó por estas empresas. Y llegas y te encuentras a personas realmente de escasos recursos. Te encuentras estos domicilios fiscales totalmente fuera del contexto de lo que estás viendo en el papel, pero te das cuenta que por estas empresas pasaron millones de pesos. ¿Qué es lo que hacen? Que llegan y sacan todo el dinero en efectivo. Y en ese momento el SAT le perdió la pista. Tienes identificado en que pasaron estas cantidades millonarias, cómo fueron los traspasos, pero en el momento en que el dinero sale en efectivo, se le perdió la pista. Claro. Porque el SAT no tiene mayor herramienta para poderlo identificar. Por eso pensamos en este esquema. Porque no hay otra manera de llegar a las cabezas si no es con el régimen fiscal del enemigo, que te permite tener infiltrados. Nosotros sabíamos que si tú metes a alguien en el esquema criminal como infiltrado, vas a saber dónde guardan el dinero, sabes quiénes son los clientes, sabes quiénes participan en el grupo criminal, sabes que si tienes escuchas legalmente como se establecen, puedes identificar, oye, ya vamos para allá, el dinero lo estamos trayendo de acá, puedes identificar cómo se mueve el grupo criminal. Sabemos que el dinero lo guardaban en casas de seguridad. Por lo tanto, sabíamos que si hacíamos cateos en esas casas, íbamos a recuperar dinero para el fisco federal. Te permite entender, entonces, infiltrados, te permiten tener escuchas, te permiten tener cateos, te permiten tener criterios de oportunidad. Hubo uno de los casos donde agarramos al cerebro financiero, al contador, que hacía toda la maniobra financiera, y le dimos un criterio de oportunidad a cambio que nos pusiera a la cabeza del grupo criminal. Okay. Entonces te permiten tener criterios de oportunidad y con eso tienes prisión preventiva. Yo creo que aquí también hay que reconocer, sin, por supuesto, dejar de considerar todo lo que acabas de señalar y todo el esfuerzo que hubo previamente, que en el camino quedaron atropellados, valga la expresión metafórica, muchos contribuyentes que no tienen nada que ver con la delincuencia, y no estoy defendiendo en absoluto a ningún delincuente, ni mucho menos. En mi caso, como litigante, he tenido la oportunidad de defender personas que no tienen nada que ver con este tipo de situaciones y que desafortunadamente por una percepción, llamémosle indebida o inexacta de parte de la autoridad, pues los han considerado como presuntos cefos, edos y demás, pero que pero eso en materia administrativa. En materia administrativa, En materia penal es muy distinto. En materia penal, el control de calidad que nosotros teníamos era altísimo. Pero es que de alguna manera estarás de acuerdo que uno implica al otro, ¿no? No necesariamente. Ajá. Te voy a decir por qué no. Porque en materia administrativa, lo importante es la materialidad. Si tú no acreditas materialidad, te podrán tener a lo mejor como un 69B, te podrán tener como un EFO. Y en materia penal no nos importa la materialidad. En materia penal, ¿qué es lo que nos importa? Tú en materia administrativa, tú tienes que acreditar la materialidad. Claro. En materia penal no tienes que acreditar nada. El perjuicio, ¿no? Tienes que demostrar el perjuicio. No, quien tiene que acreditarlo es la autoridad.
tiene que acreditar que hubo un engaño Ujú, y sí, que claro. por lo tanto hubo una omisión de impuestos. Quien tiene que acreditar precisamente ese engaño es el fisco federal. Claro. Es precisamente lo que comentábamos hace ratito, en donde ya encuadra o ya se traspola, por decirlo así, en el 108, ¿no? En donde quieras o no, encuadra en defraudación fiscal. Pero quien tiene que acreditar el engaño es la autoridad. Claro. Te pongo un caso. Ujú. Tú en una empresa compras botellas de agua que utilizas en un programa y que al final de cuentas el programa se transmite y tus invitados la toman. Tú las comprabas a un proveedor que al final de cuentas resulta que es un EFO y que no aparece. Y te dicen, oye, acredítame la materialidad. Es bueno, pues mal que bien, tengo las botellas, han salido en el programa, se las han tomado, esto ha generado un ingreso que al final de cuentas se reporta, sí tiene un valor agregado y la compra de esto dentro de todo generó un ingreso y lo puedes acreditar. Es una compra que al final de cuentas te hizo llevar dentro de todo el contexto a un ingreso y lo puedes acreditar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque si hay una compra y si hay una adquisición que llevaste a cabo y aquí tienes las botellas y lo puedes acreditar de muchas maneras. Claro. Y siempre que realmente es una prestación de servicios real o una adquisición real, de una u otra forma lo puedes acreditar. ¿Qué es lo que pasa al revés cuando tú tienes una empresa que se dedica a dar facturas, a vender facturas? Tú mandas la transferencia. Esto es un caso que yo he visto. No, y es toda una simulación, me ¿Sí? queda claro. No, pero simplemente dicen, oye, es que yo te voy a dar un esquema donde te voy a ahorrar el impuesto porque yo tengo aquí una empresa que tiene pérdidas fiscales y que tiene cufines y cucas y lo que tú quieras. Entonces, mandan una factura, dicen, mándame la factura y yo te la pago. Entonces mandan 100 pesos más IVA y la pagan. Y al contribuyente le devuelven los 100 pesos sin el IVA, menos una comisión que le compran. Y se lo devuelven, si no a la cuenta de la empresa, se lo devuelven al socio en lo O personal. hasta un familiar, ¿no? Se ¿Sí? lo manda. Y luego, en casos tan burdos, el socio todavía lo vuelve a meter a la empresa como aportación para futuros aumentos de capital. Entonces, cuando ven estas operaciones, dices, oye, aquí no es que no haya materialidad. Aquí, ¿qué fue lo que hiciste? Hay un pacto criminal entre el contribuyente, que es la empresa, con la facturera, para que tú envíes el dinero y no se paguen los impuestos respectivos. Hay toda una Claro. maquinación. Pero Entonces, encuadra perfectamente en el 108, ¿no? Por y supuesto. 108, eso es un esquema real de defraudación fiscal. Claro. Pero aquí es muy distinto, es decir, hay un engaño y lo que tú que hiciste fue evitar el pago de impuestos. Hay un pacto criminal. Claro. Si el otro asunto, el de las botellas, yo lo quisiera llevar al esquema penal, no hay conducta. Porque al final de cuentas sí hubo una adquisición. Claro. Y lo puedes acreditar. Es muy distinto cuando hay un engaño. Te pongo dos casos así muy burdos para que puedas ver y pueda ver el público cómo opera la materia penal con la materia administrativa. Ok. Entonces, así es como en materia penal opera, como en la materia administrativa opera. Pero fíjate que acabas de señalar algo que me parece fundamental, muy importante y trascendental todo lo que comentas, más desde tu óptica como la autoridad que ocupaste, el cargo de autoridad que ocupaste, en el sentido de que, si no me equivoco, el 69B establece 6 causales. Recordás que en la última reforma de 2022 se incrementó una causal muy discutible, yo digo, que a final del día pues nos da un número de 6 causales que consideramos para la procedencia del 69B bajo la perspectiva administrativa. Pero tú agregaste una más muy válida, pero bajo la óptica penal. Es decir, cuando la Procuraduría Fiscal detecte esas inconsistencias y no necesariamente requiere el procedimiento administrativo. Y sea tan fuerte la evidencia, por llamarlo de alguna manera, que con eso sea suficiente. Es correcto, ¿no? Mira, yo en lo personal, la opinión personal que yo tengo del 69, a mí desde el 69, desde el momento en que se estableció, para mí fue un distractor.
Ok. Porque ¿cuántas autoridades o cuántas personas necesitas que deben estar en los comités, de que deben estar revisando las empresas que pueden estar tanto como EFOS como EDOS para hacer todos estos mecanismos que te establece el artículo? Son cientos, si no es que miles de personas para hacerlo a nivel nacional. Claro. Si toda esa gente los tuvieras fiscalizando, tendrías mucho más manos para poder llevar a cabo revisiones y que al final de cuentas, si tú llegas a una visita y no hay materialidad, aunque no estés en el 69, aunque estés o no estés en el 69, no va a haber materialidad. Si es un caso como el que te estoy platicando, Sí, claro. pues estés o no en el 69, es una empresa que no tiene una razón de negocios y no tiene una razón de ser y que únicamente se lleva a cabo operaciones de lavado de dinero y de defraudación fiscal. Bueno, pero es que ahora ya la materialidad ya se vincula con todo, ¿no? Razón de negocios, esquemas reportables, 69 y bueno, indirectamente 113 bis. Pero en este contexto Y 108. ya está, sí, claro, ya está todo interconectado, ¿no? Si no le pega por razón de negocios, le va a pegar por esquemas reportables, simulaciones, pero un punto que yo creo que es importante señalar es el tema también de las facultades de las autoridades. Y no lo digo peyorativamente, pero la autoridad entonces se convierte prácticamente a partir de 2014 que se crea este artículo y posteriormente en el 113 bis que complementa, digamos, este proceso, por llamarlo de alguna manera, se convierte en todóloga, porque la autoridad administrativa lo mismo podría revisar una tortillería que una ensambladora de vehículos. ¿Todos son contribuyentes? Sí, no, bueno, me queda claro, pero ahí viene un tema que es la expertise del visitador, del auditor, del conocedor, de ese tema que a final del día redunda en lo que acabas de señalar, que si bien es cierto, para los abogados fue un tema nuevo el hablar de la materialidad, que paradójicamente no lo define el 69, pero sí habla el 82, no recuerdo qué artículo, acerca de las sanciones por no acreditar la materialidad, pues es un tema novedoso desde la perspectiva jurídica, que no define tampoco el Código Fiscal, pero que implica o engloba o trae como consecuencia que la autoridad debe ser experta en todo. Ese es todo un tema. Pero te voy a decir lo triste que es desde una todo perspectiva esto. administrativa, Sí, ¿no? lo triste de todo esto es que si no hubieran habido factureras, nunca estaríamos hablando de un tema de materialidad. La burra no era arisca, sino que la hicieron. El fisco tuvo que tomar estas medidas porque eran puras empresas de papel. Y esto vino desde el año 2000. Lo que es empresas de papel para esto. O no sé si recuerdas, en los 2000, en los inicios de los 2000 bajos, empezaron las famosas cooperativas. Donde, no, vente a las cooperativas y no vas a pagar seguro social. Y a todos tus empleados, hazle socios de la cooperativa. Bueno, llegaron al cinismo hasta de sacar revistas de cooperativas, ¿no? O sea, ¿qué cooperativa se molesta en sacar una revista, ¿no? Por ejemplo. Y eran esos mismos grupos que en sus orígenes vendían cooperativas, los que ahora son los grandes emporios de y también facturas. hay que decirle, en esos famosos congresos fiscales, pues el non plus ultra o la novedad era la venta de facturas, ¿no? Que igual que en el juicio de Nuremberg, donde todo el mundo desconocía a los nazis, pues aquí todo el mundo desconocía a estos genios, ¿no? Polímatas le llamo yo, que lo mismo vendían una factura de cualquier giro, ¿no? Y compraban facturas y negociaban todo esto. Sí me queda claro también que todo este radicalismo, toda esta serie de modificaciones realmente complejas, tienen que ver, por supuesto, desgraciadamente, con la cultura del mexicano, ¿no? Y el hecho de tener ese temor reverencial con la autoridad y preferible cuando llegó y empezó estas notificaciones de invitaciones, de cartas de invitación, pues yo me llegué a enterar de gente que decía, mira, yo no sé si pagaste o no, velo a pagar. Todavía no había pago por vía electrónica y mandaban al contador a pagar. Oiga, pero es que ya pagamos, pues págalo otra vez, no quiero problemas, ¿no? Eso es un tema cultural. Pero sí me queda claro, y soy necio en el tema, que muchos contribuyentes que no estuvieron vinculados en ello, indirectamente les tocó el fuego amigo. Por ejemplo, aquellos que compraron un determinado producto y el proveedor pues era un EFO y el 80% de sus operaciones eran simuladas, pero con él el 20% de las operaciones fueron reales. Pero la autoridad también, hay que decirlo, pues prejuzgó en mucho, ¿no? Como tú le compraste este EFO, entonces pues estás
estás con la misma etiqueta, ¿no? Bueno, por eso hay tantos juicios sobre... O sea, si tú analizas a lo mejor el 80%, 90% de los juicios que se llevan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen que ver con materialidad. Ah, no, pero por supuesto, Entonces, me queda claro. Es así que la autoridad también tuvo casos donde se radicalizó, que ve cuántos juicios hay por esos conceptos en el tribunal. Es el centro de gravedad, ¿no? El tema de la materialidad. Pero particularmente en la materia administrativa, híjole, la autoridad encontró ahí como el mecanismo, ¿no? Porque al final del día también tiene o se vincula la materialidad hasta para la devolución de saldos a favor, ¿no? Ya la Corte estableció... Es que cuando analizas todo lo que pasó para llegar a eso, mira, te voy a platicar un poquito de lo que son las empresas factureras y medidas que se tuvieron que tomar dentro de las que te mencionaba de la condonación. Otra medida muy importante fue el establecer en el artículo 25 de la Ley de Ingresos el que se quitaba la compensación. Ok, cierto. ¿Te acuerdas? Sí, fue un y eso efecto, era por las factureras. Fue un efecto del 79, me queda claro, Esas porque era eran una las práctica factureras. común. Sí, claro. ¿Qué es lo que hacían? Facturaban y no enteraban el IVA. Compensaban. Lo declaraban como saldo a favor y compensaban con los asimilables a salarios, el impuesto de la renta generado por las asimilables a salario. Y el fisco perdía 2 veces. Claro, pero ahí aplica la frase de pagan justos por pecadores, ¿no? Pero cuando Sí. tú ves que empezaron en 2016 con 30,000 millones de pesos de compensación, en 2017 subió a 110,000 millones de pesos y en el 2018 terminamos en 280,000 millones de pesos compensados, tienes que tomar una decisión draconiana. Claro. Y antes, si te parece, de plantearte algunas preguntas que amablemente nos plantean, hace ratito comentabas el tema de la condonación que desapareció y que ahora le llaman reducción, si no me equivoco, y es curioso que, digo, hay que decirlo, en el ámbito de la política mexicana, muchas personas renombradas, entre comillas, solicitaron la condonación de 50 millones de pesos y se los dieron. Y uno como hijo de vecino, digo, claro, no llega a 50 de millones. 300,000 millones de pesos, deja 50 millones. Pero espérame, 300,000 millones eso de como pesos. dicen en mi rancho, no se vale, ¿no? Porque si lo hace cualquier hijo de vecino no le condonan ni un peso, ¿no? Y a ciertos niveles, pues es que este señor tiene X cargo y pues le condonamos esas cantidades. Eso sí, ahí hay una inequidad, si se le puede llamar de alguna manera, por no decirlo de otra Es forma. que premiabas al incumplido. Y al cumplido, tú y que ibas y pagabas normalmente, ¿qué beneficio tenías? Claro, pero ha habido contribuyentes que de buena fe lo solicitaban y demás y ni un peso les condonaban, que al final del día me queda claro que era una facultad discrecional de la autoridad. Pero que si incluso... estabas en los grandes condonaciones se dieron en los decretos de condonación de la Ley de Ingresos, en los que se dieron en el 2006 y en el 2012. Y en esos eran 350,000, 400,000 millones de pesos de condonaciones que se dieron en esos programas. Era una locura, ¿no? Si tú veías desde el inicio, cuando se hicieron el PROAFI 1, PROAFI 2 en los 90s, en el 95 en adelante, eran eso. Al que cumplía no le daban nada y al que no cumplía le daban todos los beneficios. Exacto. Era el cambiar esa perspectiva del contribuyente cumplido y que el que cumplía tenía un beneficio. Decías, ¿para qué cumplo? Mejor que me lo condonen en 4 años. Pero déjate, comento esto y no es ningún jaque. A final del día, en las acciones BEPS o el proyecto de las 15 acciones BEPS, va encaminado directamente a las multinacionales o transnacionales, como queramos llamar. Pero a final del día en México no lo hicieron así. Lo único que indirectamente les pegó y que bueno, pues es el tema de las plataformas electrónicas. Pero a final del día, Y déjame platicarte que no se querían inscribir. Ok. Es que de veras, no es de que lo que dices tú, el SAT y las autoridades se volvieron muy, muy duras. Pero es que la burra no era arisca. En alguna de las plataformas muy conocidas de hospedaje, me acuerdo que se quisieron inscribir. Y llegaron y nos pidieron que tuviéramos, era en plena pandemia, que tuviéramos un Zoom con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y dijeron, mira, presentamos un amparo, porque no estamos de acuerdo de que a nosotros nos inscriban y nos pongan la obligación de pagar impuestos. Ah, caray. Entonces, pues vamos a esperar a que se resuelva el amparo y platicamos lo que quieran. Ok. Hijo, pues a mí me tenían como perro de vecindad. Me sacaban cuando había pelea y me guardaban cuando había fiesta. Y a mí me tocó en ese momento decir, perfecto, ¿te quieres ir a un amparo? Tú estás en tu derecho. Ahora yo te voy a decir qué es lo que quiero. Yo te quiero pedir que te desistas del amparo.
¿No te desistes del amparo? No te preocupes. Así como tú tienes derecho en que se resuelva tu amparo, nosotros también tenemos derecho a ejercer nuestras facultades. Claro. Y lo que tú estás haciendo es retener y no enterar, porque el día de hoy aquí tengo tu registro. 17 HBs, ahí está el jaque, ¿no? Al día siguiente se Claro. desistieron. Entonces, necesitas también, hay casos de contribuyentes que necesitas mano dura. Y hay otros que también son injusticias. Pero, digo, parece que ahí pongo la contraprestación en eso, la contracara, en el sentido de que 330 causales para la restricción temporal de certificados digitales no se te hace una exageración. Bueno, era el SAT. Yo te puedo decir que por eso, en la historia siempre de Hacienda, el SAT y Procuraduría Fiscal siempre tienen conflictos institucionales. Siempre, la vida siempre ha sido en la historia de que el SAT, ¿y por qué la Procu es la única que presenta los delitos? ¿Y por qué? Y no les dan elementos también, Sí, ¿no? pero ¿por qué la Procuraduría es la que tiene el requisito de procedibilidad y no lo tiene el SAT? ¿Y por qué el SAT es el que hace las visitas y no las puede hacer la Procu? ¿O por qué si son propuestas que tienen que ser del SAT, por qué las tiene que revisar para efectos del paquete económico? ¿Por qué las tiene que revisar la Procuraduría Fiscal? ¿La razón cuál es? Que tiene que haber un equilibrio institucional precisamente para que haya contrapesos. Entonces, siempre ha sido ese tema. Y a mí me dices, hay 300 y tantos, pues sí, es exagerado. ¿Por qué? Porque lo primero que tú debes dar a un contribuyente es certeza jurídica. Claro. Si tú ya sabes cómo va a cumplir y sabiendo cómo debes de cumplir, incumples, ahora sí te cae todo el peso de la ley. Claro. Pero además también, y tú lo acabas de señalar muy atinadamente, pues hay leyes que se tienen que actualizar. No podemos seguir con leyes de 1982, ley de coordinación fiscal. Creo, salvo tu mejor Ese es opinión, otro tema. que en ese sentido hay mucho de qué hablar A mí todavía. me tocó participar en una de las CONAGOS, donde iban muy duros contra el presidente, los gobernadores de oposición y la alianza de oposición. No me acuerdo cómo le llamaban los gobernadores Sí, oposición. de oposición. Y que vamos a pedir que se modifique. Y en efecto, aquí al final de cuentas, y el presidente en esa CONAGO, me acuerdo que muy en su papel tomó el micrófono, dijo, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo que se modifique la ley y que se reparta como ustedes decidan, pero que se reparta lo que a ustedes les toca. Lo de la federación no les va a dar un peso más. ¿Por qué? Porque ya todo lo tenemos comprometido. Claro. Entonces, ustedes pongan de acuerdo sus fórmulas como quieren que se les reparta, pero ahí van a tener ustedes que decidir a quién le quitan para a quién se le da más. Claro. Y ahí fue cuando quedó. Se desacreditaron a la alianza. Mejor lo dejamos así, no le movemos. Sí. Si te parece, vamos a las preguntas que nos han hecho amablemente. Esta no sé si sea la primera, pero nos señala José Eduardo Núñez. Tener en el foro al licenciado Carlos Romero es un 10 de 10. Felicidades, equipo Cadefi, y gracias a LIC, Juan Raúl López Villa, por hacerlo posible. Duda, ¿quién es el primer causante de la defraudación fiscal? ¿El sector privado o sector público? Bueno, empezamos con una pregunta directa y a la cabeza. Mira, en defraudación fiscal, si lo vemos de esa manera, tal como lo están mencionando, hay casos donde no se da la defraudación, en el caso gubernamental. ¿Por qué? Porque el gobierno no es causante de impuestos sobre la renta. Entonces, pues no emite impuestos sobre la renta por regla general. Sí lo llegamos a ver en el caso de que dejen de pagar contribuciones. Pero esa pregunta quiero entender que no va encaminada tanto a la defraudación como, o corrijo yo la pregunta. O a la responsabilidad, ¿no? No, yo voy más a que en dónde se da, o la pregunta como yo la quiero entender es, ¿en dónde vemos más casos de factureros? ¿En el sector público o en el sector privado? Pero espera, es que ese 70% que refiere a la exposición está delicado, ¿eh? El hablar de que el 70% de esas operaciones antes de la reforma venían del sector público, híjole. Mira, déjame platicarte. Y partiendo de esta pregunta te lo voy a contestar un poquito más amplio. Yo llegué a identificar 5 tipos de factureras. Ahorita ahí a lo mejor te encuentras más, pero yo encontré 5. La primera era el típico despacho de contadores o de abogados que te dicen, oye, pues tú tienes una carga tributaria muy... mándame una factura y yo me encargo de que el dinero la puedes hacer deducible y yo te devuelvo el dinero en efectivo menos una comisión. Y el IVA nos los dividimos. Okay. Pues órale.
Ese es un primer caso, donde no hay recursos privados. Etapa 1. Donde no hay recursos públicos, Ajá. donde hay recursos privados nada más. Ok. Una etapa 2, donde hay desvío de recursos públicos. Donde, bueno, lo acabamos de ver en las noticias. Pero es el mismo método, pero que te interrumpa. O sea, simulación, se hace como que se compraban bienes o servicios. Pero hay se casos medio donde materializa. sí hay venta de bienes o servicios. El tema es que los dan a sobreprecio. Exacto. Y ese sobreprecio... Digo, lo bueno es que eso no pasó en la pandemia. Un poco de sarcasmo. No, a mí me tocó revisar un caso del sexenio pasado donde se vendían vacunas y se vendían con un sobreprecio. Claro. Pero un sobreprecio que era un 50%. Una locura. Y cuando va siguiendo el flujo del dinero, pues se va a una empresa facturera de alguien muy conocido. Entonces, el esquema principal es el privado, uno donde hay recursos públicos. O sea, el desviar recursos públicos no es solo el tipo estafa maestra, de que, pues si a lo mejor das algo. A mí me tocó ver un caso de la estafa maestra, donde, por ejemplo, decían, oye, este predio cuesta 10 millones de pesos. Quiero que me hagas un estudio si puedo sembrar mango en este predio. Y resulta que el estudio costaba 15 millones de pesos, y el estudio decía, ¿qué crees? No puedes sembrar mango. Pues el estudio ahí estaba. El estudio, pues a lo mejor era lo que costaba. Pero ¿cómo permites que se haga ese estudio cuando el predio vale 10 millones de pesos? Pero deben de tener un estándar, una tarifa o un nivel, ¿no? Puede Pues ser. ¿cómo lo determinas si a lo mejor es el mercado? O sea, sí debe de haber todo, pero eso es corrupción también. Claro. El desvío de recursos públicos, lo que se hizo a través de las universidades fue pavoroso. Sí. Entonces, ese es el segundo caso. Desvío de recursos públicos vía factureras. Y perdón que te interrumpa, acuérdate que el segundo párrafo, bueno, tú eres el creador de todo esta estructura. El segundo párrafo, el 113 bis, ya por primera vez regula como tipo penal a los funcionarios públicos, ¿no? Que al final del día es un buen intento, pero no es suficiente, tal vez. Es ¿no? que lo que nos llegamos a encontrar de gente que había estado antes que protegían a los factureros. Por eso los sancionamos de esa manera ahí. O Pero que participaban. Pero el proceso, al final del día, para el funcionario es lento, precisamente por la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa en ese sentido, pero también porque el procedimiento de responsabilidades administrativas es lento. Déjame terminar el tema de las factureras y entramos ya en eso. Perdón, me desvío. Segundo tema, Ajá. y ante la pregunta que nos hacía José Eduardo Núñez, el hecho que haya recursos públicos hace que los números se vayan mucho más arriba. ¿Por qué? Porque pues en un despacho entre particulares, ¿cuánto puedes defraudar? ¿Cuánto puedes comprar una factura? Ninguna empresa mediana te va a decir, dame una factura arriba de 50 millones de pesos. Claro. Y en el servicio público, los intangibles. Y la obra pública, ¿no? Hubo un caso muy sonado del Infonavit, donde desviaron recursos por 5,200 millones de pesos y no entregaron nada. El que muy sonado, aquel de un chequezote. Sí, que por cierto, nobody knows. Pero al final de cuentas, nosotros lo trajimos como un caso de defraudación fiscal. Porque no solo desvían ese dinero, crean una necesidad para decir, ya aquí tengo la solución. Y como no me pudiste contratar y lo vamos a dar por terminado, si yo hago un cálculo que esto se lo hubiera podido llevar a cabo, me hubiera dado 17 mil millones de pesos de utilidad, pues vamos a llegar a un punto, 5,200 millones de pesos. Y les pagaron 5,200 millones de pesos sin haber hecho nada. Y era un sistema supuestamente de cómputo, un sistema, un software que era el que habían hecho, y resulta que la empresa que recibe el dinero, que es una empresa, yo creo que de papel, no tenía una computadora. No es cierto. Y habían recibido 5,200 millones de pesos por un software que ni siquiera había una computadora en la empresa que lo fabricó. No, bueno. Y ya nosotros nos fuimos porque no solo recibieron 5,200 millones de pesos, sino que pagaron 0% de impuestos. ¿Y la empresa dónde quedó? Pues la empresa ahí está, pero Desapareció. eso al final de cuentas se abrió en dos vertientes: lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Ok. Entonces, cuando tú ves esos números, ninguna empresa privada te va a dar esos números de desvíos. No, claro. Por eso, ante la pregunta, pues sí son mucho mayor
en el caso de desvíos públicos, es lo que se ve en relación con la iniciativa privada. Los porcentajes. El tercer rubro de factureras que yo chequé o que pude identificar era el famoso outsourcing. Es una burla de cómo llegaban y cómo ofrecían los servicios, los daban de alta con un salario mínimo, lo demás lo metían como un incentivo de crédito al salario y todo lo que iba arriba del salario mínimo lo pasaban por allá y no pagaban impuestos sobre la renta y no pagaban cuotas de seguridad social y eran también cantidades millonarias y se robaban las cuotas de seguridad social y se robaban los impuestos. El cuarto rubro es cuando se lavaba dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando un contribuyente compra una factura y le dan el dinero en efectivo, tienen los retornos, tú no sabes de dónde viene ese dinero. Claro. Y ese dinero en muchas ocasiones puede ser dinero sucio. O en el momento que tú le pagas a una empresa, tú no sabes a qué se dedica esa empresa y te pueden vincular con actividades de delincuencia organizada. Con el simple hecho de no acreditar el origen, ya con eso se encuadra. Aquí el tema que tienes es que por un lado caes en defraudación fiscal, pero lo más delicado que la gente no ha entendido es que también es lavado de dinero. Claro. Y ahorita que veamos la reforma penal te voy a decir cuál es el riesgo que todavía está para los contribuyentes. No riesgo, un arma para la autoridad. Además de disponer de un recurso público para fines propios. Exactamente. Y el quinto rubro de factureras que encontré es una mezcla de todas. Había veces que tenían desvío de recursos públicos con outsourcing y dinero que venía del narcotráfico. Uf. Entonces, es toda una mezcolanza que pudiera haber. En el caso de las factureras, pues cuando veías ese cóctel, por eso tuvimos que iniciar esa reforma, porque no había manera de poder llegar con estas empresas. Muchos de los temas, precisamente una pregunta que me hacías antes de estar al aire, era ¿cuánta gente estuvo en la cárcel por la reforma penal fiscal? Sí, y yo quise en el momento que estuve en el cargo ser muy cuidadoso con ese tema, porque iba a ser un costo político muy alto. El tener gente en la cárcel con prisión preventiva y que con una sentencia de la corte pudieran salir. Entonces tratamos de no tener gente con prisión preventiva o no solicitar la prisión preventiva, ni siquiera oficiosa, hasta que se resolviera sobre la constitución. Ni justificada. Justificada sí llegamos a tener, pero fueron los menos casos. Ese es el grave riesgo también en el caso de los delitos fiscales. El hecho de que tengan que compurgar una vez que se termine el juicio, cuando alguien sabe que lo condenaron en un delito fiscal, se va del país. Y saben que en muchos países no hay extradición por delitos fiscales. Sí, claro. Entonces muchos de los que están, pues ya los pueden ver que están fuera de México. Andorra y demás. No, deja Andorra, los puedes ver en Israel, los puedes ver en Estados Unidos, en muchos lados. Pero me gustaría hacerte una pregunta en el sentido de ¿por qué el SAT, ya sé que podrías señalar que es otra autoridad, conociendo que a veces una sola persona es la que representa a 400 factureras y que incluso física e intelectualmente podría advertir cualquier persona o funcionario cuando se da de alta que esa persona no tiene nada que ver ni conoce el tema, ¿por qué nunca llevó a cabo un operativo? Pudo haber dicho, oye, te advierto que fulanito de tal está representando a 300 empresas. No estoy diciendo que sea una tarea fácil. Mi opinión muy personal, porque había colusión con los funcionarios. Porque que no te dieras cuenta que en los grupos criminales hubiera... A ver, ¿Estás de acuerdo, no? Uno de los grupos criminales que nosotros perseguimos tenía 1,800 empresas. De las 1,800 empresas. De esas 1,800 empresas necesitabas 1,800 domicilios fiscales. Patitos. Pero eran 1,800 domicilios fiscales. Necesitabas 1,800 firmas electrónicas, 1,800 cuentas de banco. Necesitas cuando menos 3,600 socios. Que la autoridad no se diera cuenta que en un solo domicilio fiscal había 100, 200, 300 empresas. No sabes cómo te agradezco esa respuesta, porque siempre, y perdón que te interrumpa, lo he planteado en mis cursos,
y no lo digo peyorativamente ni burlándome, lo digo en serio, o sea, era de sentido común y de lógica, y hasta la pregunta ofende, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta? Pero cuando te dabas cuenta, olvídate, pues a lo mejor podían decir, no tengo este domicilio fiscal o lo que tú quieras, pero ¿qué delito lo podías hacer? Al día de hoy no tienes un delito que te permita ir contra esas colusiones, salvo el que lo hicieras por delincuencia organizada, y fiscalmente ya no lo puedes hacer. Sí, pero administrativamente estarás de acuerdo que cualquier hijo de vecino que se da de alta a los 5 días va a la autoridad y verifica el domicilio fiscal. Ay, ¿por qué cuando tienen 300 empresas o 1,800 empresas factureras no lo hacían? No sé. Mi única respuesta es porque estaban coludidos. Sí, claro, ¿Cómo pues, te obvio. explicas que los grupos factureros más importantes que perseguimos lo pudimos hacer? Para mí por 2 razones. Una, porque sí hubo honestidad en la persecución de los delitos, Claro. y no hubo colusión desde el presidente, desde los que estuvimos al mando, porque pues al final de cuentas estaban acostumbrados a llegar y arreglarse, y con nosotros no hubo oportunidad. Claro, pero ¿estás de acuerdo que es luchar, y no lo digo en sentido pesimista, contra un camaleón? Y yo les decía que era efecto cucaracha, porque al final de cuentas los agarrabas por este lado y te iban a migrar y los ibas a tener en otro. Ahorita, por ejemplo, esto que hablábamos de que te lo ponían como crédito al salario, ahorita ya lo llaman plan privado de pensiones. Ay, es que lo pongo plan privado, entonces como es un tema exento, lo mandamos para acá. Sí. Pero aunque sea una pensión, te la pagamos hoy. Claro. Si lo pagamos hoy se llama salario, señor, y es una simulación lo que estás haciendo. Exacto. Entonces, sabemos que son como las cucarachas, migran estos criminales. Pero además a todo este aderezo, yo le agregaría esta cereza al pastel, que por cierto, dicho sea de paso, viene en el libro de la estafa maestra. No le estoy haciendo publicidad, tuve la oportunidad de leerlo. Y es triste el hecho de que cuando pues detectan quién es el presunto facturero, van por él. Es un señor que estaba haciendo la limpieza en Chiapas, que era el conserje. ¿Me entiendes ahora el porqué de la reforma penal fiscal? Sí, pero ¿Cómo a eso podías puedes llegar a la cabeza del grupo criminal cuando llegas al que te aparece como accionista? El que hubieras hecho el régimen del régimen penal del enemigo, te hubiera permitido, a ver, señor, venga para acá, a usted no le vamos a hacer nada. Claro. Yo tuve un caso donde tuve una persona del aseo de la Sedesol No en es su cierto. momento, y le dimos un perdón, precisamente fue uno de los únicos perdones que dimos, porque era totalmente criminalizar la pobreza. A ver, señor, venga usted para acá. ¿Quién lo contrató? Por necesidad, ¿Para qué lo y les dieron 3 pesos. Claro. Entonces, era el caso. Pero ahí, digo, es una lucha a ciegas, valga la expresión, ¿no? Porque al final del día estas personas, pues a mí me pagaba un señor flaquito y me amenazó, porque hasta en ese caso lo amenazaron, ¿no? Y dijo el señor, si me hubieran pagado 50 millones no estaría barriendo una escuela. es terrible. No, pues ¿no? le pagaron 10,000 pesos, 5,000 pesos, el doble, a lo mejor 2, 3 meses de sueldo. Y en esa clasificación todavía quedarían otros que, sabiendo el riesgo, les pagan una cantidad, una especie de igual y demás, y ahí están, Sí. ¿no? Corriendo el riesgo. Pero cuando dicen, a ver, ¿quién te lo paga? ¿Dónde te lo paga? ¿Cómo Claro. te lo paga? A ver, dame información. Y es precisamente el criterio de oportunidad el poder llegar a alguien que tiene cargos mucho más delicados que tú, a cambio de que tú salgas absuelto, pero teniendo que reparar el daño. Claro, y tiene que ver también la situación económica, la situación de salud, de edad, no sé. Pero desafortunadamente Mira, ese es donde se deja aprovecha. eso. A mí me tocó ver y tener conocimiento de casos donde iban a cancerología. No es cierto. Y llegaban con las actas del notario y les decían, oiga, llegaban, no, es que necesito para estas tratamiento médico, necesito 10,000 pesos. Ay, pues faltaba más, nosotros se lo podemos dar. Es que mi paciente ya está casi desahuciado. Yo se los puedo dar, nada más que su paciente aquí me firme. Y ya con eso. Entonces te das cuenta que había muertitos, que había personas de... Perdóname. Personas de edad totalmente avanzada que eran los socios de estas empresas. Y que ellos ni idea, por supuesto, en qué ¿Tú estaban. crees una persona que está desahuciada en cancerología? No, bueno. Que se va a preocupar qué hizo, qué no hizo, pero eso sí, salía en las actas constitutivas. No, es terrible. Y tocaste un tema que agradezco que le hayas señalado,
que no esperaba que lo refirieras y que sí, es evidente, es obvio, es lógico que alguien está ahí coludido, ¿no? Y lo he dicho aquí y lo dije en muchas ocasiones en los foros. Yo no puedo entender el tema de los factureros si no están involucrados funcionarios públicos. No, bueno, acabas de dar una cátedra que de verdad ya hacía falta que alguien me lo ratificara, te lo agradezco. Antes de continuar, le damos las gracias a la persona que nos hizo favor de hacer la pregunta, a don José Eduardo Núñez, por referir que el maestro Carlos Romero tiene un 10 de 10, por supuesto que sí, y gracias por las felicitaciones a don José Eduardo Núñez. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, si no tienes inconveniente. Claro. Don Roberto Peralta Velázquez. Carlos, desde tu punto de vista, el artículo 5A del Código Fiscal, razón de negocios, respecto a la razón de negocio y del organismo que fungirá como árbitro, da la certidumbre jurídica a los contribuyentes. Bueno, se refiere al órgano colegiado, ¿no? Que, por cierto, ya se publicó las reglas de carácter general, una sola regla de cómo está integrado. Pues adelante, es toda tuya la respuesta. Mira, ahí hubo una modificación que nosotros presentamos para 2021, donde incluso se mencionaba, si mal no recuerdo, que esa reforma no iba a tener implicaciones penales. Y eso nosotros pedimos que se modificara para decir, no es que no tenga implicaciones penales, es que lo que tú hagas administrativamente va a tener implicaciones penales si caes en uno de los supuestos. Y no porque incluso lo diga el artículo, significa que no va a tener ninguna repercusión. Si tú cometes un delito de defraudación, aunque el artículo diga, ay, es que no es para temas penales, el hecho que quepas en el supuesto de defraudación es un delito de defraudación. Claro, pero al final del día lo dice el primer párrafo del 42, ¿no? Podrá ejercitar acciones de orden penal, ¿no? Entonces, encuadra en ello, aunque no hubiera señalado Ese eso. comité, mientras esté en ley, mientras tengan las facultades bien establecidas y mientras los criterios sean apegados a derecho, puede dar certidumbre. En el momento que no esté establecido en ley, que no tengan facultades y que los criterios sean totalmente arbitrarios o sean facultades no regladas, en ese momento va a generar incertidumbre. Bueno, déjate comento una duda y aquí, lo bueno es que nadie nos está viendo y aquí, aquí entre nos, por eso está la plática. La Suprema Corte ha emitido ya desde hace algún tiempo dos criterios, dos jurisprudencias que refieren que que un organismo de la autoridad basta y sobra con que esté establecido en ley para que éste pueda ejercitar sus facultades. Me queda claro. Pero hay un punto que no advierte en estas tesis, que no las tengo ahorita a la mano, que se refiere a la competencia. Mi particular punto de vista es que el órgano colegiado no está en el reglamento interior del SAT, ni está en el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la ley orgánica de la Secretaría de Hacienda. Puede tener competencia material y territorial, pero si no la tiene, aunque esté en la ley, puede estar en la figura. Pero si no están las facultades que diga qué puede hacer ese consejo, no lo va a poder hacer. Bueno, y si quieres ir un poquito más allá, dicho sea de paso, pues el 17H bis tiene cogea de la misma pata, porque restringe los certificados de sellos digitales. Todo mundo cae en ese proceso que al final del día, así lo establece el Código Fiscal, de hacer el procedimiento de declaración acorde con las reglas. Pero dime en qué parte del reglamento interior tiene facultad el SAT, para la restricción temporal de certificados de sellos digitales. No existe. Y eso qué bueno que queda aquí entre nosotros, que imagínate que lo hiciera público. Mira, al final de cuentas el SAT tiene facultad de tener consejos, de tener comités. Hay muchos temas que incluso los comités que se generan para los 69B pasan por diversos pero comités. A nivel interno, pero aquí ya trae efectos. Pero en el momento en que lo pueda decir el artículo, pero al momento de emitir esa opinión, lo emite un funcionario facultado, aunque esté sustentado en una resolución de un comité, podrías tener cierta validez legal. El tema es que le emite un comité que no tenga facultades. Ese es el tema. Y además, competencia. Porque la competencia material y territorial. Deriva de una regulación. No porque diga que un comité significa que el comité ya puede operar. Necesitas saber qué facultades tiene, cómo se va a integrar, quiénes son los que están en el comité, qué requisitos tiene. Sí lo refiere, pero el tema es que pero no dice las facultades de cada autoridad y cómo deben de estar. No, bueno, te voy a parafrasearte en algún libro, te lo voy a apostar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Roberto Peralta Velázquez. Espero le haya quedado más que claro y creo que
el maestro Carlos nos ilustró muchísimo. Y nuevamente, don Roberto Peralta dice, Carlos, el SAT debería fiscalizar a exgobernadores y funcionarios públicos. Habría una excelente recaudación. ¿Qué opinas al respecto? Bueno. Mira, Roberto, yo llevé a cabo diversas revisiones o investigaciones penales respecto a esos temas. Varias investigaciones que a mí, o que se determinaba el llevarlas a cabo por los medios que tuviera que hacerse. Y en muchos de los casos yo te puedo decir, muchos de los funcionarios o exgobernadores o funcionarios estaban al corriente de sus obligaciones fiscales. Hubo casos que sí fueron complicados, uno que incluso estuvo en todos los medios, que es un ahora exgobernador, en el cual se le quitó el fuero y después se controvirtió sobre el fuero, pero incluso yo comparecí como testigo ante la comisión instructora en la Cámara de Diputados, que era un exgobernador del norte ahora. Ahí se le llegaron a encontrar algún dinero que no correspondía a sus ingresos, que mencionaban que era por la venta de un departamento, pero cuando revisabas el dinero venía de factureras. Uy. Entonces, aunque hubieran dicho que hubiera pagado, no lo había. Entonces, sí se podría hacer. A mí me queda claro que cuando hay voluntad política para hacerlo, se puede hacer. Pero tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación en primera instancia, ¿no? No, porque no revisa personas físicas la Auditoría Superior. Ah, bueno, yo lo decía en su carácter de gobernador, ¿no? Su gestión. Ajá, pero su gestión. Lo que aquí nos dice Roberto Peralta es fiscalizar a exgobernadores en su carácter de persona física. Sí, y a funcionarios públicos. Usualmente están bien. Bueno, espérame, perdón que te interrumpa. Un buen amigo, no voy a decir que es magistrado, me decía, bueno, pues es que las leyes están hechas de esa manera. El primer año roban y a los 5 años ya prescribió. Parecería que las leyes están hechas a modo. Eso es lo que dicen, pero hay delitos que tienen distintos tipos de prescripción. Claro. Y con los cuales sí podrías llegar. Y esto tiene que ver con la pregunta que nos hace Perla Reyes. ¿Aún está vigente la prisión preventiva oficiosa? Pues ya no, ¿no? Eso no dice sobre qué materia. Bueno. Yo les voy a decir, y aquí era lo que les iba a decir yo hace rato. Okay. En materia de defraudación fiscal, la prisión preventiva por defraudación fiscal, por delito fiscal que amerite prisión preventiva, o el considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y por eso hubiera prisión preventiva, fue declarado inconstitucional. Exacto. Por la Corte y fue declarado inválido. Exacto. Pero aquí hay un punto importante y es lo que lo dejo aquí como tarea para que lo analicen. Conforme a la ley de delincuencia organizada, el lavado de dinero, si son 3 o más personas que en forma permanente y reiterada lleven a cabo actividades con recursos de procedencia ilícita, dan lugar al lavado de dinero, que sea delincuencia organizada y como tal que haya prisión preventiva oficiosa. Los casos que nosotros llegamos a analizar y a armar contra factureras, no les llegamos por defraudación fiscal, les llegamos por lavado de dinero. Entonces, y ahí lo vinculan a delincuencia organizada. Y delincuencia organizada, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada lleven a cabo actividades ilícitas con recursos de procedencia ilícita. Pero no como persona moral. Persona física y moral. Porque una discusión que se dio mucho en el proceso de esta reforma, a nivel académico diríamos, es que algunas personas referían, bueno, espérame, al constituir una sociedad mercantil, nunca va a incurrir en este tipo de actuaciones, porque el objetivo es lícito. Entonces, el objeto de puede ser lícito el objeto, pero la operación real no es lícita. Y es en el momento en que precisamente le das el carácter de ilícito. ¿Y cómo vincular o relacionar o acreditar que el contador, el director y fulano, cómo haces el equipo? O sea, ¿cómo los juntas? ¿Cómo es que no es el contador, porque muchos de las preguntas por decir algo, sí, ¿no? Que decían, es que qué tal que yo dejo de pagar impuestos y el contador y el asistente del contador y yo que soy el dueño ya somos 3 y ya es delincuencia organizada. Sí. No, aquí tiene que ser una organización criminal. Pero espérame, es que para ello también la organización criminal implica otros aspectos ya más finos, ¿no?
que haya una jerarquía, que tengan sus reglamentos internos, que haya... No necesariamente, pues imagínate, a ver, ¿cuál es su... Si no acredita el reglamento Bueno. interno, no es... No, al final de cuentas, ¿quieres saber cómo debe de ser? Te invito a que veas cómo son los factureros. Que sean empresas de papel que se dedican a mover flujos de efectivo para limpiar el origen del dinero y dártelo con una manera totalmente distinta. Claro. Por eso el tema de los factureros no es solo fiscal. El tema de los factureros es vía lavado de dinero. Es que y eso esos está intocado. Esos 3 delitos están de la mano: lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes. Esos 3. Y esos dan lugar a delincuencia organizada. Claro, como consecuencia. Entonces, la autoridad, y aquí era donde decía, la autoridad todavía tiene un Camino que AK-47 atrás. Y que es, ok, me declararon inconstitucional la reforma, pero tengo lavado de dinero y ahí sí lo puedo hacer como delincuencia organizada. Y es lo que hace muchas veces la autoridad y la fiscalía. Y espérame, ya que estás en lavado de dinero, otro portal terrible es la criptomoneda, que México ocupa de los primeros lugares. Y no hay manera todavía, Exacto. no tenemos los instrumentos legales Exacto. para poder Sí, perseguir porque esos bueno, el delitos. dinero en el ámbito privado y no hay por dónde moverle, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Gracias a la compañera que nos hizo favor de hacer la pregunta. Seguiríamos con la pregunta de Gilberto. Gracias a Perla Reyes. Gilberto Rodríguez Domínguez. Gracias, Cadefi. Gracias, doctor Raúl López Villa. Y gracias, maestro Carlos Romero. No, gracias a usted por sintonizarnos, por esta charla. Esperemos sean muchos los programas con ambos ponentes. Ojalá, si el maestro así nos lo permite, con Claro gusto. que sí, con muchos. Tenemos mucho que aprender de ambos. Una pregunta para ambos ponentes. ¿Cómo acreditar fehacientemente la materialidad desde el punto de vista contable, financiera, fiscalmente y de control interno? Bueno, nada más. Es decir, ¿hasta qué punto la autoridad estaría satisfecha de la documentación que pueda proporcionar el contribuyente? Gracias. Bueno, don Gilberto nos acaba de abrir ahí todo un tema para todo un curso, para todo un semestre, diría yo. Pero bueno, le damos la palabra al maestro Carlos. Hijo, es que el punto de vista materialidad Es todo. ni siquiera está propiamente en la ley el concepto. No hay checklist. Y todo lo han dicho jurisprudencialmente los tribunales. No hay un checklist y muchas veces esa es mi discusión. Incluso, ¿por qué me quieres dar un tratamiento de 69B de que no hay materialidad en una empresa normal? Y ahí es donde empiezan a patinar los pobres contribuyentes. Precisamente porque no sabes hasta que el punto de vista contable, financiero, fiscal y de control interno, y en qué momento quedará satisfecha la autoridad. No hay un manual que te diga hasta qué momento va a quedar satisfecha la autoridad. Pero ¿estás de acuerdo que se vincula indirectamente a un tema de subjetividad a final del día? Yo lo he dicho en mis cursos. O sea, el auditor realmente tiene, en el caso administrativo, una experticia en el tema. ¿Y qué sucede si yo le pido al Instituto de Acceso a Información Pública que me mande su currícula de este funcionario? Y si no tiene experticia en eso, realmente tendría validez. Pero hay casos que aunque tenga la expertise en esos temas, a mí me tocó ver como autoridad un caso que yo tuve que hablar a expertos que me lo explicaran. Y ya que me lo explicaron, determiné que no había simulación de actos. Que para mí no era delito, que podrían cuestionar la materialidad, pero no era un delito. Pero también hay otro talón de Aquiles ahí, si me permites la referencia, de una palabra clave en el 69B, que es la presunción. Efectivamente, la autoridad inicia con esa presunción cuando detecte que es el primer supuesto. Pero de ahí a que siga todo el procedimiento en presunción no se puede. El que afirma está obligado a demostrar, y si se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, aunado a la tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que se tienen que adminicular y relacionar las pruebas, en ese contexto, si lo vemos estrictamente hablando, nunca podría acreditar la autoridad la materialidad. Sí, pero al final de cuentas hay casos que son extremadamente técnicos. A mí me tocó ver un tema de telecomunicaciones, donde te dicen, oye, es que las llamadas sí están dadas a conocer, lo que pasa es que yo puedo contratar a diversos operadores que son los que me dan el servicio, y es donde no pude identificar quiénes son. En un inicio, hasta el propio SAT decía, oye, es que esto es una simulación, esto es una defraudación, y estos son factureras. Y después del estudio que vinieron los expertos del IFECOM, y que nos los explicaron y demás, llegamos a la conclusión de que no había delito.
Pero entonces lo acabas de confirmar, se requiere entonces... Por supuesto, hay casos donde lo puedes... De un perito. Lo tienes que hacer. Pero si la autoridad no es perito... Mira, casos donde dicen, oye, es que yo contraté un broker para que me consiguiera un crédito en un banco. Ah, pues te lo voy a rechazar porque no me acreditas que se necesitara un broker. Oye, es que si no, no me lo dan. Ah, oye, ¿y por qué te cobró eso y no más caro y no más barato? Dice, oye, bueno, caemos en ilógicos. Hay veces que la autoridad se va hasta la cocina, cuando yo creo que no tiene facultades para llegar hasta la cocina. Bueno, ya dijiste ahí la clave. Esa respuesta me encantó. Mira, a mí, gracias a Dios, me ha tocado estar del lado del borracho y del cantinero. Okay. Entonces, puedo dar la opinión de ambos lados. Y ahorita, de nuevo, que estoy en la iniciativa privada como abogado postulante, te puedo decir, y lo sostengo, hay veces que la autoridad peca de facultades, incluso cae en el ámbito ilegal. Ve los juicios que hay en el tribunal, ¿no? Ve cómo han aumentado los temas fiscales en el tribunal. Oye, fuera de esto, y perdón, si quizás fuera de contexto, ¿regresarías como autoridad si te lo ofrecieran? Mira, yo creo que como abogado fiscalista, el máximo honor que puede haber es ser procurador fiscal de la Federación. Platicaba el otro día con unos funcionarios, les dije, oye, ¿a ti te hubiera gustado ser jefe del SAT? Y les decía que no. Porque el jefe del SAT es un administrador. Sí. Tienes que ver un montonal de temas que ni siquiera tienen que ver con los temas jurídicos y fiscales. Sí. A mí me hubiera encantado haber sido administrador general jurídico. Porque ahí ves todos los asuntos, porque ahí tienes que meter el lápiz, porque ahí ves los criterios. Pero sigues en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico. Claro. Pero ya habiendo sido procurador, con mi perfil, que es mi traje a la medida, es difícil poder ir a... Y como litigante, que tuviste las dos vistas, ¿no? Sí, entonces para mí fue una gran satisfacción haber sido procurador fiscal de la Federación, un gran honor. Mi foto ya va a estar ahí en el Salón Procuradores siempre. Pero es muy difícil que yo pudiera regresar o que pudiera, si me llegaran a ofrecer, aceptar un cargo arriba. Porque incluso el primer acto de corrupción que se comete es aceptar un cargo con el cual no tienes la capacidad o el perfil para tenerlo. Y a mí cualquier cargo que me des, incluso en el gabinete, pensando en que sea un paso superior, yo no tengo el perfil para tenerlo. No, bueno, acabas de decir palabras muy sabias, muy exactas, porque desafortunadamente parece que hoy en día lo que importan son las lealtades y no las capacidades. Pero bueno, creo que era una pregunta obligada y te la tenía que hacer. Gracias. ¿Teníamos alguna otra pregunta por ahí, me parece? No sé si nos puedas poner. No. También, aprovechando esta serie de puntos, creo que valdría la pena retomar la pregunta que estaban haciendo de la prisión preventiva oficiosa, que ya quedamos que se declaró como inválida, pero un punto que considero vale mucho la pena retomar es la famosa Ley Nacional de Extinción de Dominio, que como comentaba hace ratito tiene que ver ya todo este universo de leyes, de regulaciones jurídicas, ya no solamente en el ámbito constitucional, de derechos humanos, convencional, procesal, contencioso administrativo, fiscal, penal, sino yo le agregaría civil. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio... ¿Es un juicio civil? Exacto, es un juicio civil que en teoría tendría o estaría a cargo un juez en materia de extinción de dominio, que supongo que por el presupuesto no alcanzó y lo están supliendo los jueces de distrito, si no me equivoco. Pero en este contexto es todo un tema, ¿no? Yo, déjate comento, me atreví a publicar un libro sobre el cual refiero la presunta inconstitucionalidad de esta ley, porque en primera instancia, si bien es cierto, lo puede iniciar como consecuencia, como por gravedad cuando caen estos escenarios, el Ministerio Público pues tiene la posibilidad de requerirle al juez para que tenga la posesión la autoridad y en su caso pueda explotar esos bienes o hasta sacarlos a remate. Y lo que yo cuestiono en esta obra es dónde está el debido proceso, ¿no? Porque se supone que una consecuencia derivada de una sentencia definitiva es que se declare que efectivamente esos bienes fueron utilizados para la comisión de X o Y delito, que tiene que ver con estos delitos del 19 constitucional, pero hasta ahí se justificaría, pero no sacar a remate estos bienes antes de todo el proceso, ¿no? Bueno, pero eso ha sido hasta materia de
responsabilidades e incluso de reparación de juicios resarcitorios, porque muchas veces, y eso lo ves en el caso de aduanas, digamos, a lo mejor no de extinción de dominio, pero en el caso de aduanas, donde alguna propiedad pasa a favor del fisco federal, se va al SAE, o a lo que es el INDEP, Lo que era el SAE, ajá. lo venden, y resulta que ganas el juicio. Exacto. Entonces, oye, ya se vendió. Pues sí, pero pues ya se remató, ya no existe. O ya pasaba mucho con los vehículos. Pues tu coche ya se hizo chatarra. Bueno, pues ahí te va la lana de lo que A era. valor factura, ¿no? No, podías pelearlo y poner con el valor real. Podías pelear incluso por ese lado con un juicio resarcitorio en términos de la ley aduanera, o podías irte con la ley general, ¿cómo se llama?, de responsabilidad patrimonial del Estado. Ok, sí. Porque al final de cuentas es una actividad regular del Estado el que te hayan rematado cuando tú todavía no estabas oído ni vencido en juicio. Incluso en un juicio de nulidad por vía incidental, si violentaron una jurisprudencia, ¿no? Sí, o sea, había varios medios donde no solo fuera factor factura o valor factura, que fueran los daños y los perjuicios, lo que perdí, lo que dejé de ganar. Exacto. Pero acabas de decir algo que es una clave, porque la gente cree que sí puede reclamar daños y perjuicios, pero espérame, se tiene que acreditar. ¿Cómo demuestras los daños y los perjuicios? Tienes que exhibir los FDIs de lo que gastaste y la relación contable. Y que tengas que material o que te esté relacionado. ¿Sí? En ese caso, el daño es lo que perdí. Bueno, pues acredítame que perdiste el vehículo, pues aquí está la factura, aquí está la sentencia, ok, tienes un daño. El perjuicio, y ahí es donde viene lo complicado, lo que dejé de ganar. ¿Cómo exacto. acreditas lo que dejé de ganar? Sí. Entonces es complicado porque tendrías que acreditar que con ese vehículo trabajabas y eso te generaba cierta actividad. O sea, es complicado, no es tan sencillo. Pero vamos más allá. La Ley Nacional de Extinción de Dominio no respeta los plazos que regula el Código Fiscal para el resguardo de la documentación, que son en principio 5 años. ¿Por qué? Porque te remata o te remite, más bien quise decir, a 20 años para atrás. Y ahí, si la autoridad inicia el procedimiento y refiere que ese vehículo, que esos bienes se utilizaron hace tantos años, ¿cómo acreditas Bueno, esos? pero vuelvo a lo mismo, regresándonos al tema de las factureras. Puedes hablar fiscalmente, pero si llegan por lavado de dinero, la prescripción se va a 10 años. Y si hablas de extinción, pueden ser 20. Exacto. Entonces, la recomendación que vuelvo a hacer a nuestro público es: tengan mucho cuidado con factureras. No es solo defraudación fiscal. Exacto. Es lavado de dinero, y eso tiene otras implicaciones completamente distintas. Bueno, es conocido y es sabido que si en el gremio, y tú me vas a corregir si digo alguna aberración, alguien que está defendiendo a alguien por lavado de dinero y le paga sus honorarios, podrían iniciar carpeta contra ese abogado por decir: esos recursos son ilícitos también, ¿o me equivoco? Pues si tienen un origen ilícito, sí podría... Está terrible, Sí. ¿no? Y ahí es una máxima que muchos dicen: oye, es que es dinero ilícito, ya con que pagues los impuestos ya es suficiente. No, dinero ilícito tiene que pagar impuestos. Bueno, Pero sí. el que pagues impuestos no le da el carácter de ilícito al dinero. Bueno, sí y no, perdón la respuesta. ¿Por qué? Porque el 108 establece que se equipara el lavado de dinero, ingresos de procedencia ilícita, a defraudación fiscal. Y es ahí precisamente el punto que acabas de señalar. Si alguien cometió entonces un ilícito, pero paga el impuesto correspondiente, entonces ya se equipara. Sería lavar el dinero. Por eso, lo limpias. Pero el código lo permite, entonces. No, pero no es factible. Dinero, no, porque al final de cuentas, el caso que te ponía de hace rato, del desvío de recursos al instituto, con el hecho que hubieran pagado los impuestos ya hubiera sido lícito. Y no, cuando el origen es ilícito, aunque pagues los impuestos, sigue siendo dinero ilícito. Pero entonces, ¿no crees que debería reformarse el 108 en el sentido de equiparar ingresos de procedencia ilícita a defraudación fiscal? Porque es equiparar un ingreso ilícito porque no pagó Más bien impuestos. es un delito predicado. O sea, muchas veces el delito predicado es defraudación fiscal o algún otro tipo de delito. O sea, al final de cuentas, si tú tienes un peculado y tienes lavado de dinero y tienes defraudación fiscal, pues hay un concurso de delitos, pero claro, no tanto que se equipare, sino que son delitos donde hay un concurso de
de los dos o de los tres que Sí, puede pero haber. porque por pagar el impuesto No se hace lícito Exacto. no se hace limpio el dinero. no se limpia. No, bueno, pues es un mundo de temas. Ya estamos llegando a esta última parte y finalmente el punto que te quería contar también es que en el tema de Ley de Seguridad Nacional, que a mí en lo particular se me hizo interesante que se reformara esta Ley de Seguridad Nacional, en el sentido de que estos 3 delitos, pues sí, se equiparan a una afectación a la seguridad nacional, recordando que el tema de la seguridad nacional no se inventó en México, no se creó en México, deriva como un efecto secundario histórico de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos empezó a regular todas las leyes en donde consideraba que podría haber un problema ahí de afectación del comunismo y demás, y blindaron, valga la expresión, en temas militares lo de seguridad nacional, que México lo hereda, por decirlo de alguna forma, en 1982 con el reglamento de la Secretaría de Gobernación, y bueno, hoy en día tenemos esta Ley de Seguridad Nacional, y dentro de esta serie de reformas, de la famosa reforma penal fiscal, pues un punto que se me hizo muy interesante, me gustaría saber tu opinión, es que toda la información que pudiera tener el particular para su defensa es de carácter de seguridad nacional, y al ser de carácter de seguridad nacional no tiene acceso a la misma. ¿Dónde queda la transparencia? Tendría yo como defensor que promover un juicio de amparo para que a través del juez de distrito se obligue a que me den las copias del documento para saber de qué se le acusa. Eso a mí en lo particular es algo que me causa mucha duda. Pero ahí no había delito de delincuencia organizada. Si se configurara delincuencia organizada, ahí todavía podría darte yo ese punto de vista. Pero no, aquí el delito contra la seguridad nacional era un delito de defraudación fiscal, tal cual, y podías tener acceso a todo. No, pero es que al tratarse de seguridad nacional está restringida la información. No, pero para efectos fiscales es información pública, cuando menos tú, o sea, aunque sea un delito que abarque que sea un delito que atende contra la seguridad nacional, la ley específica era el Código Fiscal. Y el Código Fiscal solo habla del secreto fiscal en el artículo 69 y te establece las excepciones. Y sobre eso, claro que puedes tener acceso a lo que se te está acusando cumpliendo las formalidades. Con el nuevo sistema penal acusatorio, con el momento que vas a un juez, tienes derecho a saber de qué se te está acusando. Sí, y aunque supuesto. fuera seguridad nacional y aunque fuera delincuencia organizada, si tú te enteras que te van a acusar de delincuencia organizada y presentas un amparo, te dan acceso hasta la carpeta. Claro. No, por supuesto. Entonces, que es el mecanismo. Sí, pero sí lo hay, sí hay manera de poderlo hacer. Entonces, pero la manera como te lo dan muchas veces a conocer es con un juez de control. Claro. Y una última pregunta, que bueno, también la traía en el tintero, como verás, traía varias preguntas ahí guardadas. ¿Por qué el contrabando por $1, no? Créeme que, bueno, escribí algún día un artículo que decía contrabando equiparable a delincuencia por $1. ¿Por qué ese criterio? ¿Con base porque al final de cuentas el contrabando... No es una exageración. El contrabando no es recaudación. El contrabando como delincuencia organizada. De nuevo, es una organización criminal, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada lleven a cabo actividad de contrabando. No es el contrabando por $1 solito. Sí, es un contrabando decir, ¿no? Con delincuencia organizada. No es recaudatorio el contrabando. El perseguir como delincuencia organizada el contrabando no es recaudatorio. Lo que se busca es ayudar a los demás que tienen... ¿Qué es lo que te hace el perseguir el contrabando? El hacer piso parejo. Al que le están teniendo problemas porque le meten mercancías sin pagar impuestos, el hecho que lo persigas hace que el precio, que todo el mundo pueda vender el producto con piso parejo. Y esa es la razón de hacerse esa reforma. No es tanto el valor o no valor. Tú no vas por la recaudación. Ahí tú vas para precisamente a poner el piso parejo. Es una advertencia, ¿no? Es un poco esa misma idea que había hace percepción de riesgo. 25 años, ¿no? En donde en ese contexto, pues casualmente la autoridad iniciaba averiguaciones previas en su época contra personajes famosos para que la gente le frenara y lo logró, ¿no? Como una bueno, mecánica. En todas las épocas, porque al final de cuentas, en esa época era así, ¿no? En la nuestra, gracias a Dios, pudimos precisamente ejemplificar con eso. Tuvimos una conductora ahí muy famosa, que la tuvimos nos decretaron ahí la prisión preventiva. Tuvimos a un exdirector técnico de la Selección Nacional,
que también firmó un acuerdo reparatorio. Pero fueron, perdón que te interrumpa, fueron fenómenos a nivel internacional, no solo de México, ¿eh? Se dio en España, se dio en varios lugares que casualmente, obviamente, pertenecen a la OCDE, a esos países neoliberales. Curiosamente, la OCDE nos felicitó y nos dio un reconocimiento por la labor que estaba haciendo en defraudación fiscal. Mientras todos los países iban en sentido contrario, México iba a la inversa. Y era lo que estaba funcionando. Nos pusieron incluso, por un lado la OCDE nos dio un reconocimiento y la ONU, por conducto de la OCDE también, y no me acuerdo qué otro organismo, nos puso como organismo vigilante para verificar cómo en algunos países estaba verificando la defraudación fiscal y cómo se estaba atacando. Y hay documentos donde reconocen que el método que estaba utilizando México era el correcto. Excelente. Y bueno, recordarás que la Gafi fijó los 40 puntos, ¿no? Si no me equivoco, de los cuales en el último reporte señaló que México nada lleva 6. Pero eso es por lavado de dinero. Sí, por lavado de dinero. Eso está delicadísimo, ¿no? Pero ahí le pega a la UIF, ¿no? Sí, más bien. En lo que nos felicita. No, hay varias autoridades que tienen que ver con Gafi. E incluso cuando van a las reuniones de Gafi, no solo va la UIF, van diversas autoridades que tienen que ver con el sistema financiero. Pero en materia de defraudación fiscal, sí nos felicitaron y hay reconocimientos que se dieron al gobierno mexicano por eso. No, bueno, pues nos acabas de dar una cátedra excelsa, de verdad que no dejo de aprender contigo con cualquier charla, y esta experiencia que tuviste única, me queda claro que podría decirlo alto y quedito, como dicen que pocos funcionarios tengo a bien conocer y presumir su amistad, y además reconocer su honestidad y gente capaz y profesional, como bien lo señalaste hace ratito. Y muchas gracias por tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, gracias por haber reservado este par de horas. La verdad es que ha sido todo un agasajo tenerte aquí, como siempre te he comentado, te admiro mucho, desde las conferencias que ibas ahí con otra editorial, que no sé nombres, ahí te seguía, y bueno, pues ha sido una fortuna el tener la oportunidad de coincidir y darte... Antes que nada, para mí ha sido un honor estar aquí contigo y con nuestros compañeros que nos están siguiendo en Facebook y en las redes. Les agradezco mucho el que hayan participado y nos hayan preguntado, y de veras para mí ha sido todo un honor estar con ustedes. Muchas gracias, espero que no sea la última vez, que en algún momento... Ustedes me dicen rana y yo salto. Las veces que me inviten, pues, yo aquí estaré. Como decía Jacobo Zabludowski, usted llámeme, yo siempre contesto. Usted invíteme y yo siempre estaré aquí. Perfecto, es un hecho. Te agradezco muchísimo, un placer estar contigo. Y bueno, pues gracias a todos aquellos que nos hicieron favor de seguir en este importante programa, Charla entre Amigos. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente programa. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.